Bienvenidos a Memorias del Volcán. Soy J. Jesús Jiménez Godínez y en esta ocasión les voy a hablar sobre uno de los temas más interesantes y que apasionan mucho a los colimenses, como es la construcción del ferrocarril. La construcción del ferrocarril de Manzanillo a Colima en un lapso de 1880 a 1889. La primera magna obra de los colimenses. Esta obra empieza, digamos, con el primer contrato que se emitió en 1870 en el gobierno de don Benito Juárez García, siendo gobernador de Colima Doroteo López. En aquella ocasión se emitió un contrato para la construcción de un ferrocarril que partiría de las barrancas de Tonila a la costa. Muy interesante este proyecto porque motivó que se hiciera el primer recorrido para verificar, digamos, la nivelación, las condiciones geográficas o topográficas para esta obra. Y encabezó este primer recorrido uno de los personajes más notables en la historia de la obra pública en el Colima de esos años, como fue el alarife Lucio Uribe. Y finalmente fue hasta 1880 en que se iniciaron los trabajos que luego habrían de llevar al éxito esta primera gran obra. Había una gran expectativa en la sociedad colimense, sobre todo en la sociedad de los notables, digamos, ¿no? Es decir, personajes, actores económicos, sociales y culturales por esta gran obra. Y algunos historiadores, quiero decirlo aquí, registraron este hecho. El doctor José Miguel Romero de Solís, en un libro que tiene muy interesante sobre la época de los 80s, registra la pasión pues, que despertó la llegada de los ingenieros constructores, que llegaron a Manzanillo en 1880, un 12 de diciembre, por cierto, y que, bueno, tomaron ahora sí que posición con sus instrumentos para hacer la medición, ¿no?, de los terrenos, que algunos de estos personajes que llegaron aquí ya eran experimentados, habían participado algunos de ellos en la Guerra de Secesión allá en los Estados Unidos, y eran ingenieros, algunos militares. El propio Rosecrans había sido promotor del primer ferrocarril, había sido pues un general, William Rosecrans. En 1881, en junio de 17 de junio, iniciarían los trabajos que en los 2 siguientes años habían sido exitosos y ya teníamos los colimenses pues un tramo importante de ferrocarril entre lo que era pues digamos Manzanillo y lo que en aquel entonces era Paso del Río, hoy Cuyutlán, ahí en Almería. Vino a beneficiar enormemente a los comerciantes y viajeros de la época, porque de esta manera ya con los rieles pudieron salvar muchos obstáculos que implicaba ese tramo de la laguna, unos 33 kilómetros aproximadamente, y que tenían que cruzar por arenales en condiciones pues realmente penosas. Y en ese tiempo este ferrocarril pues llegó también a desplazar a un pequeño bote, digamos así, que era propiedad de Augusto Morrill y que servía para transportar, cuando la laguna tenía buen nivel de agua, a los viajeros, salvando todo ese tramo. Llamó mucho la atención ver documentos en los que se establecía cómo en esa parte del terreno arenoso, por las condiciones de la propia laguna, la cercanía del mar, pudieron compactar el terreno y pudieron establecer, digamos, los pilotes hacia el terreno, digamos, un terreno inestable, con una precisión, diríamos, milimétrica.
también ocurrieron hechos muy importantes que destacar. Por ejemplo, la contratación de la mano de obra. Hay registros de que se requirieron trabajadores de lo que sería hoy esta parte de Sayula o de los pueblos de Jalisco, acá vecinos a Colima, que en la época vinieron a trabajar ya no digamos a la zafra salinera, ¿no? Sino ahora a construir la vía del ferrocarril. Y es muy interesante el debate que se da en términos del salario. Se les ofreció pagarles determinada cantidad y ya después en los campamentos no se les respetó lo que supuestamente se les había ofrecido. Y ese fue el primer conato, el primer, digamos, evento que adquiere el rasgo de una huelga. Pues ya para 1884, 83, 84 ya teníamos ese tramo y empezaron a aparecer los carteles aquí de viajes, ¿no? En el uso del ferrocarril, muy interesantes en este tramo, ¿no? Y quiero hablarles también de la Compañía Constructora Nacional Mexicana. Esta fue la empresa que se montó, que ganó, digamos, el contrato para la construcción del ferrocarril. Un contrato que no fue fácil de terminar, porque la compañía en ese entonces, para construir el ferrocarril, requería de una subvención del gobierno. Y esa subvención del gobierno la estimaban ellos en 2,000 pesos por kilómetro de vía. Obviamente los propios, digamos, intendentes de la compañía, en este caso James Sullivan, que era el intendente general de este ferrocarril, un personaje que requiere también una ficha biográfica interesante. James Sullivan y por parte aquí del representante de la compañía, que fue Augusto Morrill. Augusto Morrill era el cónsul de los Estados Unidos en Colima. Al pasar a ser, digamos, el representante de la compañía aquí, pues dejó el cargo y pasó a ser el representante de la Compañía Constructora Nacional Mexicana, junto con Ignacio Cobian. Este personaje, Ignacio Cobian, por cierto, originario de Villa de Álvarez, es un personaje al que se le puede considerar como uno de los impulsores de la vía férrea o del ferrocarril. Como diputado federal que fue y después fue diputado local durante todo el porfiriato. Pasaron gobernadores, el principal gobernador, digamos, promotor fue Francisco Santa Cruz. Y ya después le tocó reiniciar los trabajos al gobernador Gildardo Gómez. Tuvieron que pasar otros 6 años para que llegara el ferrocarril en septiembre a lo que hoy es la estación del ferrocarril ahí en el Parque Hidalgo. Hay un documento muy interesante en el punto de los trabajos, en lo que hoy sería ahí los Amiales y el punto de lo que es Jala. En 1888 hubo un conflicto ahí que involucró al más notable, digamos, de los académicos colimenses de la época y seguramente de la actualidad, ¿no? Como fue don Balbino Dávalos. Balbino Dávalos en esa época debe haber tenido unos 19 años, no sé, 18, 20, 19 años, 20 años, y a través de un periodiquito que tenía lanzó un tremendo ataque crítico a los ingenieros constructores del ferrocarril por las condiciones del trabajo. Estamos ante un Balbino Dávalos que hoy diríamos que sería alguien como un anarquista tipo Flores Magón, ¿no? Ricardo Flores Magón, o sea, es decir, comprometido con su entorno. Ya antes de esta investigación de la construcción que me tocó realizar, pues tuvimos que consultar obras muy avanzadas, tanto de historia, ¿no? Y en estos documentos de Colima, de textos de su historia,
que encabezó coordinó el doctor Servando Tol, se da cuenta del conflicto y del choque cultural que implicó la llegada de estos personajes. Se creía que los ingenieros de estos constructores, pues que eran protestantes, y no es errado decirlo. Ustedes saben que esto dejaron registros de eso, ¿no? Algunos tuvieron que ya se quedaron aquí, tuvieron que aceptar, digamos, después involucrarse dentro del catolicismo, pero llegaron con la fuerte influencia, digamos, de la religión protestante. Entonces generó ese choque, ¿no? Que bueno, finalmente se salvó y muchos de estos personajes que influyeron en el ferrocarril, algunos, pues no muchos, algunos, como Augusto Morrill, pues dejó aquí, es una genealogía muy importante de esta familia, de los Morrill. Un tipo realmente emprendedor que entró a la industria de la farmacéutica aquí. Su descendiente, su descendiente ya murió, el licenciado Miguel Quevedo, que era un hombre muy alto. Y hay una foto realmente donde está, al parecer, un caballito y está él parado y realmente sobresale bastante del tamaño de la bestia, ¿no? Hubo también importantes conflictos de tipo que llegaron a los tribunales, y en ellos destaca el misterioso Josias F. Flagg. Es un personaje que también pues, se enfrentó aquí en una discusión con los representantes oficiales y que dejó bastantes testimonios, tanto de su estancia aquí en Colima, su familia, su interés por Colima, y tenemos que abordarlos en lo particular para manifestar la gran importancia que tuvieron aquí. Para atender la vía, establecer la ruta, pues se llegó a tener confrontaciones con los propietarios de los terrenos, ¿no? Miren ustedes, ahí era propietario de la hacienda de Paso del Río, Periquillos, un personaje también muy destacado en la historia nacional y poco reconocido aquí en Colima, que fue el general Ángel Martínez. Pues estaban uno de los ingenieros con su gente, sus operarios, haciendo los trabajos, y el general Martínez, de pocas pulgas, llega y se conflictúa con el ingeniero y los corre, digamos, de su propiedad. Entonces James Sullivan, que era el superintendente general de la compañía constructora, pues tiene que hablar con el gobernador Gildardo Gómez, que a su vez el gobernador Gildardo Gómez le dice a James Sullivan que él va a hablar con el general Martínez. El propio Augusto Morrill posteriormente tuvo el rancho del Balcón, que está ahí a un lado precisamente ahí en el rancho de Villa, y que ahí mucho tiempo sirvió como estación para cargar el ferrocarril. Entonces quiere decir que también Augusto Morrill pues se hizo de ese ranchito ahí al lado del ferrocarril, ¿no? Y se desarrolla una fiesta muy importante cuando el ferrocarril, después casi de 9 años de su construcción de Manzanillo a Colima, llega a este sitio en que se encuentra la estación, que hoy lamentablemente pues es privada y que ya está enrejada el acceso ahí, y que ahí debería de establecerse un museo del ferrocarril o un museo de las industrias y las tecnologías colimenses. Se asocia la llegada del ferrocarril al año de 1908, cuando vino Porfirio Díaz en un convoy especial a inaugurar el ferrocarril. Porfirio Díaz fue ya el que se estableció, digamos, de Guadalajara a Colima y obviamente hasta Manzanillo, pero ya, digamos, en la ruta, en la vía ancha. El ferrocarril de Manzanillo a Colima era de vía angosta, y ya el ferrocarril que en 1908 inauguró Porfirio Díaz era el de vía ancha. La discusión entre vía angosta y vía ancha también fue muy, muy interesante, ese debate. Entonces,
el ferrocarril que primero tuvimos fue el de Manzanillo a Colima. 19 o más o menos años después tuvimos el de 1908. Muchas gracias.